Bueno, enseguida la última salida al exterior, a esa sede de Almería 2019, donde se ha presentado la etapa de la capitalidad. Les voy anunciando que algo ya me han soplado que tiene que ver con el trigo, un guiso muy almeriense, como ustedes bien saben. En fin, se lo vamos a contar enseguida. Este libro, del cual les hablaba antes, se iba a presentar en Burchena en próximas fechas, pero ha habido ahí un cambio de fecha, pero el caso que está editado, está publicado, editorial Alraez, por cierto, y es la nueva entrega de Eusebio Rodríguez Padilla. Los almerienses esclavos del franquismo 1939-1950, la redención de penas por el trabajo. Bienvenido, buenas tardes, Eusebio. Buenas tardes, Joaquín. Me alegro de verte. Me dijiste la última vez que viniste que vas a hacer ahí un pequeño parón en tu vida creativa, la literaria, y así lo has hecho. Lo único que esto ya estaba prácticamente estaba escrito, terminado, estaba listo, terminado, ¿no? esperando publicarse. Bueno, aquí está. Y entonces, bueno, pues ha llegado el momento. Voy a poner, con su permiso, me la gafa porque cada vez veo menos. El prólogo de este libro lo escribe un señor que se llama Cutumbano Gómez Bravo, que es profesor de la Complutense de Madrid, y dice así: las páginas de este libro son una descripción evidente de la vida de los penados que nos acerca al infierno que supuso la posguerra para miles de familias sometidas a innumerables presiones y coacciones por ser considerados desafectos muchos años después de terminada la guerra civil. Trata de explicar el periplo de estos almerienses por decenas de cárceles, presidios, canteras, carreteras, minas, fábricas o talleres por el único delito de haber sido leales a la República. Un capítulo, me da la impresión, al igual que otros muchos, un tanto desconocida, ¿no? Esa redención de penas, ¿no? Pues el libro, ese trabajo es como todo lo que yo pretendo hacer, muy de Almería, ¿no? Entonces, pero cuando te pones a mirar en las otras investigaciones que se han hecho en España, resulta que en ninguna provincia de Almería va a tener un censo completo de todos sus almerienses con los lugares donde estuvieron trabajo, el tiempo que estuvieron y cuando entraron y cuando salieron en libertad. Qué rendimiento le dieron, qué trabajo hicieron. Muchos murieron en los propios lugares de trabajo, otros pudieron salir. Las condiciones de vida infrahumanas, separados de la familia, eran las familias las que tenían que ir acompañando a los presos, ¿no? Y que, bueno, para gran sorpresa, cuando terminó la investigación, es que resulta que hubo almerienses en toda la geografía española, desde el Sáhara a Mallorca y a la isla de San Simón, en Galicia. En Pontevedra. Entonces, la isla de San Simón, que va a recordar que donde está La Toja. La Toja, sí. Esto es. Pues eso, me quedé sorprendido porque yo pensé, la primera intención, cuando empieza una investigación, pues los almerienses, lo lógico, habiendo una gran infraestructura que se generó, como era el regadío del Valle del Guadalquivir, que se pusieron en explotación una cantidad de tierra increíble, pues los almerienses, lo fácil es que estuvieran allí, ¿no? Y de hecho hubo. Pero no solamente allí, es decir, una parte bastante pequeña estuvo allí. La gran mayoría estuvieron en diáspora por toda España, ¿no? Como siempre, aportando datos, documentos, fotografías que están al interior de este libro. Estamos viendo algunas de ellas, ¿no, Eusebio? Sí, ese es un documento precisamente de la isla de San Simón, en el que a un señor ya le decían que ya se podía marchar a su casa. Este es uno de los lugares de internamiento. Hay pocas fotos porque la mayoría de edificios no se han conservado. No solamente estaban condenados a trabajar, sino también se emitían, le obligaban a las familias a poner ese sellito. Este que estamos viendo. Para cualquier solicitud, para cualquier carta que es de redención de pena. Es decir, que había, para poder escribir, para poder tramitar cualquier solicitud, había que poner uno de esos sellitos. Una peseta costaba ese esta carta es la de un niño que tuve la ocasión de hablar con su nieto, en el que solicitaba a Franco que todos los demás habían vuelto y su padre todavía no. ¿Qué pasaba? Bueno, pues esta carta, que en sí es muy emotiva, pues resultaba que el padre seguía trabajando en los talleres penitenciarios de Alcalá de Henares y por eso no regresaba. Los que habían sido condenados. ¿Esto qué es? Es una prisión fortaleza. Es la prisión, me parece que es la de Pamplona, pero no estoy muy seguro en este momento. Si le pones agua alrededor parece Alcatraz esta, ¿eh? Sí, bueno, fíjate tú los lugares bueno, la mayoría eran edificios adaptados, edificios castillos y demás, que se habían adaptado para meter un contingente. Piensa que un batallón de trabajadores tenía 600 hombres. Claro. Es decir, el hacinamiento era total, ¿no? Hubo muchas empresas que se aprovecharon de esta mano de obra barata o gratuita. La que más se aprovechó fue el Estado, ¿no? Es decir, el Estado, la empresa que contrataba a presos esclavos pagaba el sueldo de un trabajador.
Pero ¿qué hacía el Estado? Eso lo cobraba el Estado. Y entonces le pagaba 5 pesetas al preso, de las cuales le detraía 3 para comer. Es decir, cobraba 2 pesetas. Y luego, si tenía hijos, por cada hijo le daba 1 peseta más. Y por la mujer otra peseta. Pero como toda la legislación del franquismo tiene truco, toda estaba trucada, sí, resultaba que el matrimonio tenía que ser canónico. Estos eran republicanos y se habían casado, no todos, pero una mayoría importante, por lo civil, sí, no por lo canónico. Sí. Y con lo cual no podían recibir esa manutención, ¿no? Y además los hijos eran considerados, como se decía en el momento, hijos naturales. Es decir, no ni siquiera eran hijos, eran muy naturales. Quien hace la ley hace la trampa. Sí, es decir, cuando uno estudia la legislación del franquismo, nos damos cuenta de que sin quererlo o queriendo, todo tiene trampa. Es decir, sí, yo te voy a dar a ti para que mantengas, mientras tú estás trabajando, mantenga tu familia. Pero el truco está en eso, ¿qué era el concepto de familia que se tenía? Si no había matrimonio canónico, no había familia. Y bueno, eso es lo que le pagaban al preso. Pero el resto, hasta 500 pesetas, se las quedaba el Estado, la hacienda pública. Es decir, durante mucho tiempo estos presos estuvieron manteniendo el presupuesto nacional. Qué barbaridad. Es decir, que prácticamente malvivían. Estos son los trabajos que hacían. ¿Estamos hablando de trabajos forzados? Sí, bueno, las jornadas eran de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Había media hora, mediodía para comer. En el libro se publica, por estas azares de la vida y de buscar mucho en la documentación, un menú. Es decir, si en el menú ese, el desayuno era un café y poco más. Un café, además lo dice así, café y poco más, que no sería café auténtico, que sería chicoria. Después, una comida de un solo plato, escasísima, y precisamente, lo voy a contar, ¿por qué me llega a mí ese menú? Porque es que resulta de que lo que venía teóricamente, que echaba en ese menú, que ya era escasísimo, sí, fíjate bien, que se tiene que aumentar la cuantía del menú, porque no le generaban 1.500 calorías, no le llegaban. Pero es que además era mentira eso, porque a ese señor que hacía los menús de un batallón de trabajadores se le procesa en el franquismo porque robaba esos alimentos. Estaban en el papel, pero no en la olla. Vale. Es decir, y lo procesan por eso. Es decir, y a mí me ha llegado el menú, es decir, el utópico, el que teóricamente no llegaba a las 1.500 calorías, pero era el fetén. Bueno, que digo, es el ejemplo más claro, el más conocido por todos, que más está siendo actualidad y de polémica actualidad, es el Valle de los Caídos, evidentemente, sí, ¿no? El Valle de los Caídos pienso yo que es la obra más emblemática. Todas fueron una obra faraónica, ¿no? Se pusieron en explotación muchísimas tierras, se hicieron muchas obras de todo tipo, pero el Valle de los Caídos es que está allí, es decir, pero es que en el Valle de los Caídos hubo 4 destacamentos penales, una que se encargó de la basílica, otra que se encargó de la cruz, la otra que se encargó de la carretera y la otra que se encargó del monumento. Es decir, 4 batallones de trabajadores, 4 unidades, cada una con 1.000 hombres, cada batallón tenía 600, pero es que las agrupaciones las agrupaciones podían tener 2.000 o 3.000 y todas concentradas allí. Allí hubo bastante mortandad porque las condiciones de trabajo no es que fueran durísimas, eran como en todos sitios, pero se trabajaba con piedras de mucho peso, con picos, palas, picapedreros, había que remontar las piedras y hubo muchísimas claro, fallecimientos. Uno cree que esto lo hemos visto en el cine, sobre todo en películas norteamericanas, que esto ocurría solamente con esto de presos utilizados como trabajadores para construir carreteras, ferrocarriles, etcétera, ¿no? Pero, en fin, bueno, estos presos construyeron la línea Madrid-Burgos, los presos almerienses. La línea Madrid-Burgos se construyó en una parte importante por presos almerienses. Uh-huh. Es decir, que tampoco nos desviamos mucho de... Yo siempre te pregunto por esto porque me llama mucho la atención, es saber trabajar en un archivo, evidentemente tienes mucha experiencia. Toda esta información, esa de entrada, llegada, los nombres de estos almerienses, esto es un trabajo esto es trabajo de chino. ¿De dónde sale esto? En un proceso judicial no te aparece. Este estuvo en el destacamento penal de trabajadores forzados. No, hay que enfocarlo desde el punto que lo hago yo y no sé si es el mejor o el peor. Pero es empezar por el primer expediente, ir viendo expediente a expediente hasta acabar los 60.000 que hay en Almería y decir, bueno, pues estos son los que hay
los que han estado trabajando, porque sí es verdad que a lo largo del proceso, pero no en la portada, evidentemente, te viene, pues lo hemos destinado ahora mismo al batallón de trabajadores TAR, 156, que está en Navarra, y allí se encarga de la obra de cada cual. Otra cosa que hago también en el libro es poner qué trabajo hacía cada uno en su destino. Decir también que la mujer, como siempre en el franquismo, fue segregada, hasta ni siquiera pudo acogerse en primer momento a estos beneficios. Solamente hay un caso de una almeriense sí, que estuvo redimiendo condena, y fue una que estaba en la prisión de Almería y se dedicó, como periodista que era, a ayudar al periódico Redención. Pero hacía articulitos y lo escribía y demás. Bueno. Los almerienses esclavos del franquismo, 1939-1950, la redención de penas por el trabajo, es el título de esta última entrega de Eusebio Rodríguez Padilla. Red Editores, en esta ocasión la editorial sí, que lo ha editado. ¿Hay fecha para...? Sí, se va a presentar el día 22 en el Museo de Almería, que lo va a presentar, va a asistir, o por lo menos tiene intención de asistir, Fernando Martínez, al que le debo el favor de que, bueno, yo le pedí y él me ha dicho que sí, que si no tiene ningún compromiso con el Ministerio, él estará en esa presentación. Y anticipadamente en el Casino de Vera también lo vamos a presentar el día 15. Vale. Gracias por tu visita, como siempre. Enhorabuena una vez más por el trabajo que haces, Eusebio. Hasta la próxima. Bueno, la última salida, Juan Domínguez. Conocemos ya la tapa, ¿sí? Se ha presentado esta misma tarde en la sede Almería 2019 y tiene que ver, como yo le decía, en fin, un pequeño adelanto con ese guiso tan tradicional almeriense que es el trigo. Cuéntanos, adelante. Sí, Joaquín, hace unos segundos nada más se ha dado a conocer la tapa de la capitalidad de Almería 2019 y lo vamos a contar en auténtica primicia en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Ya te informo a ti y a todos los espectadores que los señores, según el jurado, acaba de dar el fallo, que han ganado son los que tenemos, uno a la derecha y otro a la izquierda o viceversa. Se llaman Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Juan Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, explicamos un poco el proceso para aquellos espectadores que no lo sepan. Participado en torno a unas 35 tapas correspondientes a 70 alumnos de la Escuela de Hostelería. Al final han llegado 6 a la gran final. Las 6 han tenido un jurado externo y ellos han sido los ganadores. Más o menos, Daniel, es como he contado, ¿no? Correcto, ha contado perfectamente. Lo que hemos querido transmitir en esta etapa, en esta final, ha sido una elaboración del trigo almeriense, pero dándole un pequeño matiz con la fusión japonesa. Sería la pringá del trigo, la picaríamos finamente a cuchillo, la meteríamos dentro de la empanadilla y luego el trigo lo apartaríamos y el cardo, solamente eso. Luego aparte también hemos querido hacer, para representar todavía más Almería, sus frutas, sus verduras, todo entero, hemos querido hacer un polvo de tomate, como lo hacía antiguamente nuestra abuela, que bueno, lo hemos adaptado más a la cocina. Antiguamente se cogía y se ponía en rodajas y lo poníamos al sol, y esta vez lo que hemos hecho ha sido deshidratarlo en el horno y luego pulverizarlo en la Thermomix. Y dice que es fácil, la tapa va elaborada, ¿eh? Sí. No, la verdad es que se ve una tapa muy complicada, pero a la hora de elaborar. Vamos a ver si nuestro compañero lo nos puede ofrecer imágenes. Aquí vamos a enseñarla. Es simplemente un trigo almeriense metido en la empanadilla, nada más. Se saca toda la pringá, se ve un plato de una cocina moderna, pero realmente lo tradicional visto de otra manera. Simplemente es la empanadilla metida con la pringá, el tocino, la morcilla, el caldo del cocido, los garbanzos y el trigo y el hinojo. A ver que está aquí el jefe. A ver, vente para acá. Buenas tardes. Me imagino que orgulloso de que cerca de 70 alumnos de la escuela hayan participado en este concurso, ¿no? Hombre, muy contento, muy ilusionado, se lo comentaba a ellos, porque existe una gran participación y una gran competitividad entre los alumnos por querer saber más y más. Y eso es lo que nos lleva a estar en la calidad que estamos. Decía yo al principio que 35 tapas correspondientes a 70 alumnos, porque son 2 alumnos por tapa. Sí, eran por parejas, podían participar por parejas, y entonces pues ha habido una gran aceptación y una variedad muy enorme. 6 han llegado a la final y ya en la final jurado externo. Efectivamente, y además eso es lo que más nos ha agradado, que el jurado sea externo. Una de las cosas que yo le dije al organizador, para que evitar el jurado, suspicacia, que fuera externo y sobre todo muy externo, para que no hubiera la problemática que este plato es el que más me gusta a mí de Almería y no el otro.
A ver, la gran duda que tenemos todos ahora en este momento, ya conocemos la que es la tapa de la capitalidad de Almería 2019. Esta es la tapa oficial, ¿cómo se va a hacer? ¿Va a estar en todos los establecimientos? ¿Qué proceso se va a seguir a partir de ahora en adelante? Esta es la ilusión que tenemos de que los empresarios almerienses, los hosteleros almerienses la pongan como tapa, dijéramos tapa del día, tapa de este año 2019. La idea, según decía ahora el presidente, el organizador, la idea era dar la receta a todos los restaurantes y hoteles y bares de Almería, ¿no? A todo el que la quiera, primero que la tienen ellos y después que nosotros como centro saben que estamos abiertos para cualquier cosa que quieran, no solamente sobre esta etapa, sino sobre cualquier información que quiera o cualquier innovación. Muchas gracias, que es un placer hablar contigo. Encantado. A ver, que no me habéis dicho lo más importante, el nombre de la tapa, que es lo más importante, que tiene un nombrecito que vaya de la marinera, hay que apuntárselo en un papel. Din San de trigo almeriense, sí, la verdad. Din Sander. Din San de trigo. Din San de trigo almeriense. Sí, el Din San Madre de mía. empanadilla. Queremos decir también a todos los establecimientos de Almería que si alguno nos quiere contactar con nosotros a través del centro y podemos ya echarle una mano con la tapa para enseñársela a elaborarla. Estamos abiertos a todo el público almeriense. Oye, enseñarle a los espectadores que os han dado un diploma por ahí. Venga, otro pequeño inciso y decir que bueno, que últimamente la cocina está muy de moda, pero que no se pierdan los valores tradicionales, como pueden ser platos tan buenos como el trigo, unas gachas, unos meneos, platos tan riquísimos y tan típicos de Almería. No tan solo ya de Almería, sino me refiero también más a nivel nacional, que hay platos muy buenos que se están puede perdiendo. servir también para dar a conocer el resto de la geografía española, platos típicos de la cocina. Correcto, sí, porque lo estamos pasando, como decía, leí un artículo sobre un chef, José Andrés, que puso una frase que decía, más cocido y menos ramen. Y en eso nos hemos basado básicamente en eso, porque vamos, a mí me apasiona la cocina de mi abuela, de la cuchara, de mi madre. Esos sabores típicos, eso es lo que no deben perderse. Esa es la clave, sí señor. Aunque se hagan pequeñas modificaciones en la cocina, como puede ser este plato, una empanadilla de chino, pero manteniendo la base y el sabor, que es lo importante. Daniel, Din San de trigo almeriense. A ver si me lo aprendo. Muchas gracias. Juan Miguel, ¿alguna cosa más? Nada, simplemente lo que he dicho antes, que quien esté interesado en saber más de esta etapa, que contacte con nosotros mediante el instituto y estamos abiertos a todo el público de Almería. Gracias y enhorabuena a los dos. Muchas gracias. Joaquín, quédate con esta palabra. Din San de trigo almeriense es la tapa oficial de la capitalidad Almería 2019. De ella vamos a oír hablar mucho a lo largo precisamente de todo el ejercicio de este año 2019. Así es, lo que hay que hacer es probarla. Gracias a los dos y enhorabuena por el trabajo. Bueno, Queen está más vivo que nunca, no solamente, por ejemplo, en esa última edición de los Oscars, que el actor que da vida a Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody se llevó el Oscar. Este domingo llega al Auditorio Maestro Padilla este espectáculo que van a ver unos pequeños fragmentos. Se llama We Love Queen. Mañana hay un poquito más de programa a partir de las 6:30 hasta las 8, como suele ser habitual. Hasta mañana.